todo comenzó a trabajar y a orquestarse en contra de aquel muchacho que hasta ese momento era un total desconocido. Al punto que Saúl estaba siendo atormentado y se acercan unos hombres y le dicen: rey, usted está siendo atormentado, lo que necesitamos es una persona que sepa tocar música, que lo relaje un poco, que lo alivie. Y alguien dijo: hay un joven, hijo de Isaí, que es diestro con la música, y le dijo esto: es varón de guerra. Un capítulo antes vemos a un muchacho que no parecía tener lo necesario para ser rey, pero un capítulo después vemos a un muchacho que ahora lo ven como varón de guerra, de buen parecer, hermoso a la vista. La Biblia lo relata como bien parecido, era como que si me estuviera describiendo a mí ahora. Autoestima por lo menos no la tengo baja. Bueno, estaba describiendo a este muchacho ahora como varón de guerra. Qué extraño ese cambio, ¿no? De un capítulo a otro en la Biblia y de un tiempo relativamente corto. Total que David ahora comenzó su propósito a entrar en marcha. Hay una palabra profética que habían liberado sobre él que activó cosas y comenzaron a abrirse puertas y a cerrarse otras y a darse ciertos escenarios. Así que David fue llevado ahora ante el rey. David estaba tocando en el palacio para aliviar el tormento del rey. Poco tiempo más tarde ocurre lo de Goliat, ¿saben? A David lo envía a su papá a llevarle comida a sus hermanos. Pasa todo aquello con Goliat, derriba al gigante. Hay muchos que dicen que la vida de David pudiera dividirse entre antes y después del gigante. Yo voy un poquito más allá. Y yo creo que el punto medio está un poco más adelante y vamos a hablar de eso. Total que David, después que derriba al gigante, él venía como en ascenso, ¿no? Teniendo cierta fama y reputación. Había favor en él. Había gracia en David. No solamente ya le caía bien a la gente cercana al rey, el hombre tenía muy buena reputación, ya le caía bien al papá. Tenía a Samuel de su parte. Samuel empezó a amar a David, que era el profeta de ese momento, era una autoridad en todo el reino, en toda la región. Ahora ganó reputación militar, hizo lo que ningún otro guerrero se atrevió a hacer, que era derribar ese gigante filisteo que insultaba al ejército de Dios. Entonces, en ese entonces, ser un guerrero prominente era algo muy importante, y tener buena reputación y fama era literalmente ganarse la lealtad de algunos, ¿sí? Y el favor del pueblo. Ahora David era un caudillo, ¿sí? Una especie de líder en el pueblo. Cuando retornaban a la ciudad, todo el mundo gritaba: David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000. Ahora la reputación de David estaba en ascenso y la de Saúl estaba en declive, lo que despertó celos en Saúl. Y después de aquel evento con Goliat, David siguió cosechando éxitos. Asesinó como 1,000 filisteos, no recuerdo el siguiente episodio. Saúl le da a su hija en matrimonio y allí comienza aquel conflicto. Empezó Saúl cada vez a sentirse más y más celoso de toda la gracia y el éxito que estaba cultivando David, ¿sí? Del éxito, digamos, a visión del público. Según el testimonio del pueblo, David era un joven bastante exitoso. Él simplemente era el resultado de una serie de circunstancias que se estaban dando en secuencia. ¿Sí me está siguiendo? Vamos a decirlo así: David simplemente se dejó llevar por lo que comenzó a ocurrir. Él no lo planificó. Así que terminó David huyendo de ese lugar. Él huyó con un par de personas que lo acompañaron. Llegó a que un sacerdote ahí pidió pan, le dieron pan. Si usted conoce la historia, léalo por allí. De allí David va a que un rey filisteo y le pide que le dé refugio, intentando refugiarse con ellos. Y pasa algo interesante. En el libro de Primera de Samuel, usted lee todo el capítulo 21 y se va a dar cuenta cuando David sale huyendo de Saúl, la despedida emotiva con Jonatán. David todavía le daba el beneficio de la duda a Saúl. Así que mandó a Jonatán, que era hijo de Saúl, a que averiguara si efectivamente su papá, si el rey Saúl lo quería matar o no. Jonatán lo descubre, se despiden, se abrazan, lloran, chilla, se deprime. Dice la Biblia que él literalmente se quebró, cayó al piso y lloraron amargamente, y él decidió irse. Imagínense, ya comenzó un proceso de corazón roto, ¿sí? El corazón de David se hizo pedazos cuando aquel hombre que había aparecido inicialmente como su mentor ahora se portaba como su asesino. Además era su suegro y el padre de su mejor amigo. Las cosas ya aparentemente no estaban saliendo del todo bien. Así que David huye, ya con aquella amargura en su corazón, pensando quizá: ¿qué fue lo que yo hice mal? Usted podría entender el corazón de David si se sumerge en los salmos. Se dará cuenta que David, además
tenía una cualidad natural, innata, para expresar de manera artística sus emociones, sus sentimientos. Literalmente, cuando usted lee un salmo, puede apreciar pinceladas de rabia, de ira, de melancolía, de tristeza, de nostalgia. Usted lo puede ver cuando estaba enojado, cuando estaba alegre. Lo interesante de David y lo que lo hizo conforme al corazón de Dios, no era que David no haya pasado procesos, sino que vivía los procesos y en medio del proceso verbalizaba lo que sentía y alababa a Dios. ¿Sí? En medio del proceso, él nunca ocultó el proceso. La vez pasada que me dio la oportunidad de ministrar, hablábamos de que a veces los procesos y la vida es una canción triste, pero con un final feliz, ¿sí o no? Y yo hablaba de no negar la realidad. La fe no niega la realidad existente, la asume y me mantiene firme para enfrentar lo que viene. ¿Amén o no amén? Ahora, David era conforme al corazón de Dios porque cuando enfrentaba y pasaba el proceso, él lo verbalizaba, se arrodillaba donde podía quedar a solas, se quebraba delante de la presencia de Dios, le expresaba a Dios y le decía: estoy angustiado, estoy afligido, mucha es la gente que me rodea, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, que levanta mi cabeza. Miren lo que ocurría cuando David verbalizaba lo que sentía. Mientras él iba hablando con Dios, el Espíritu Santo que ahora estaba sobre él iba fluyendo de adentro hacia afuera, iba cambiando su lamento en baile, iba cambiando su lenguaje, y lo que hoy tenía David mortificado y afligido, ahora se convertía en una razón para dar gracias a Dios y para levantarse aún más fuerte que como había caído. Y esto se puede apreciar en cada salmo. Usted va a leer literalmente una montaña rusa de emociones, que no está mal, que está bien porque lo hace humano como usted y como yo. Pero vemos a un ser humano sujeto a emociones, pero que sabe dar gracias a Dios en todo momento y reconocer la belleza inesperada en medio del proceso. ¿Me sigue o no me sigue? Él sabe que no te pueden matar si ya estás muerto. David sale de aquel lugar donde le dieron pan, y aquel sacerdote le dice: yo tengo una espada por aquí, pero la espada que tengo era la espada de Goliat. ¿Te acuerdas? Aquel gigante que tú mataste. Una experiencia inolvidable para David. David toma la espada y termina huyendo de él, y llega aquel rey, a un rey filisteo, y comienza a hablar con él. Y miren esto que pasa en el versículo 11 y 12 del capítulo 21. Era un lugar llamado Aquís, y los siervos el rey, se llamaba Aquís, y los siervos de Aquís, al ver a David que llegó ahí, ellos comenzaron a decir: ¿no es este David el rey de la tierra? Imagínense ya la reputación y la fama que David tenía, y ahora huía desmoralizado de la presencia de Saúl, que lo quería matar. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quienes cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David, mire esto, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Diga conmigo: puso en su corazón. Diga que está a tu lado: ten cuidado con lo que guardas. Diga que está al otro lado: ten cuidado con lo que guardas. Eso fue lo que le pasó a aquel chico que estaba con los scouts jugando, tenía todo el talento, tenía toda la destreza, iba perfilado para ser una estrella en la NBA, pero cuando comenzó a escuchar lo que dijeron los incircuncisos, él tomó las palabras de ellos y puso eso en su corazón. Diga conmigo: en medio de. Comenzó a guardarlo en medio de. Y lo peor es que iba de mal en peor, porque la tendencia no era mejorar. ¿Sí me sigue? Imagínense ahora David escuchando esto que dicen los siervos de Aquís, tenía en su mano la espada de Goliat. Me imagino lo que él habrá pensado: tantas cosas buenas que he hecho por mi pueblo, y ahora con esto me pagan. Viendo la espada con la que él mismo había cortado la cabeza de aquel gigante. Hay cosas, hay amuletos que nosotros tenemos y que nos hacemos de esto, que esa nostalgia termina haciendo como más daño que beneficio. No sé si le ha pasado que hay cosas que usted ve que lo anclan a un recuerdo, que lejos de... Hay mucha gente que dice por ahí recordar es vivir. Yo estoy de acuerdo en que no necesariamente hay que bloquear mentalmente las cosas malas que nos pasan, pero siempre tenemos que estar mirando al frente. ¿Amén o no amén? A veces vivir en un recuerdo es una tortura constante si no supero la experiencia. ¿Sí me sigue? Así que David tomó las palabras de aquellos hombres, las puso en su corazón y se puso a ver la espada con la que él había asesinado a aquel gigante.
Luego de esto, miren lo que dice, por cierto, el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 56, versículos 8 y 9. Esto fue una oración de David cuando sintió temor en su corazón al escuchar que aquellos hombres querían entregarlo a su rey. En el versículo 8 y 9 dice: mis huidas, dice David hablando con el Señor. Miren lo sincero que era David. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. La redoma era como un tazón en el que se recogía, ¿saben? Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vuelto atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Y mire lo que dice David, que esto es lo que lo hace un hombre, o lo hizo, un corazón conforme al corazón de Dios. Decía: esto sé. Mire, después que él llora, derrama sus lágrimas, se expresa delante de Dios, David lanza toda su ansiedad en el altar y dice: esto sé, que Dios está por mí. Ya conmigo, Dios está por mí. ¿Y qué significa Dios está por mí? Literalmente hay otras traducciones que lo hacen como Dios pelea por mí. David, después que dice todo eso: Señor, me has visto llorar cada lágrima, no sé qué está pasando, siento un silencio ensordecedor, no escucho respuesta, nadie me habla, y a donde voy las cosas van de mal en peor. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que cuando en mi angustia clamaré a ti, tú me vas a responder. Y lo único que sé, lo único que tengo claro es que tú peleas por mí. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Créeme, desde el momento en el que la unción de Dios viene sobre ti, se activa en ti la palabra del propósito. Lo que sea que te pase, todo esto colabora a un objetivo, ¿sí? Es como una película en spoiler. Ya nosotros hemos visto el final y yo sé que al final mi papá gana. Al final yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él pelea por mí. Cada batalla que estés enfrentando, Él pelea por ti. No tienes que luchar más, Él pelea por ti. Él pelea por ti. Y después de esto, David cobra valor de nuevo. Me imagino, se seca sus lágrimas, cubre la espada con un velo con el que se la dieron, la esconde. No se puede dar el lujo de andar armado de manera visible. Así que termina huyendo a un lugar, ¿saben? Judá era una especie de valle que delimitaba con la costa, o delimita con la costa. Y estaba rodeado por una cordillera de montañas en la que había unas especies de galerías de cuevas, en unos lugares altos. Así que David va y se refugia en un lugar llamado, se me fue, Adulam. Adulam. Y Adulam es un lugar bien interesante en la vida de David. Un periodo relativamente corto, pero muy importante. Yo me atrevo a pensar que la vida y la historia de David no está dividida entre antes y después del gigante, sino entre antes y después de Adulam. ¿Sí me sigues? Entre antes y después de Adulam. La palabra Adulam significa refugio o justicia del pueblo. ¿Sí? Tiene esas traducciones. Refugio o justicia del pueblo. Y era una cueva, una especie de galería, una caverna, un lugar oscuro. Imagínense David con toda esa depresión que ya andaba dentro de él, dentro de su corazón, que no le daba miedo exteriorizar ni hablarla con Dios. Llega a ese lugar y se mete en un lugar oscuro y húmedo. Hoy día, esas galerías, yo estuve viéndolo por YouTube, y la gente puede caminar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer. La gente baja hasta las cuevas. Siguen siendo lugares muy amplios, húmedos, oscuros, obviamente no hay luz natural, y tienen hendiduras muy pequeñas por las que la gente entraba. Así que era un lugar perfecto para esconderse, para ocultarse. Asumo que David se refugió ahí. Él no podía quebrarse delante de la gente porque había una reputación que le precedía. Imagínense qué diría la gran mayoría de personas al ver el guerrero que derrotó a Goliat, ahora llorando como un niño arrojado en el piso, bañado de lágrimas. Él necesitaba un espacio donde pudiera literalmente quebrarse y entregarse en manos de Dios y gritarle las cosas que le quería decir al Señor. Por eso en el salmo que leímos él decía: clamaré, hablando en futuro. Así que David huye a Adulam, se refugia en ese lugar, y cuando ya se halla solo, se quiebra delante de Dios y comienza a orar en el Señor, a orar al Señor. David comienza a expresarse. De hecho, la Biblia
En el Salmo dice plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Dice Mictán de David cuando huyó delante de Saúl. La palabra Mictán significa himno o poema grabado sobre tablas. Los judíos hasta hoy lo consideran joyas preciosas, ¿sí? Lo consideran elementos bastante importantes. Los judíos y la gente que todavía conserva la tradición judía ortodoxa, ellos leen un tejilim, un salmo, una vez al día. Todos los días leen al menos un salmo. Eso fue lo que preparó a Pablo, digámoslo así, emocionalmente, y formó en el carácter, para que cuando Pablo enfrentó el encarcelamiento en aquel lugar, ¿se acuerdan cuando a Pablo lo encarcelaron por reprender el espíritu de una muchacha adivinadora? Sí, andaba con Silas. Así que tomaron a Pablo y a Silas y lo echaron al calabozo. Y ellos, mientras estaban encerrados, Pablo literalmente comenzó a cantar junto con Silas, comenzó a alabar. Y quizá nosotros pensamos que es espontáneo, pero Pablo conocía muy bien la historia de David y sabía lo que David había hecho en aquella cueva de Adulam. Y cuando David se halló solo, él simplemente comenzó a alabar y adorar a Dios después de que expresó su inquietud a solas en esa cueva. Y él decía: Señor, líbrame de la cárcel. Esto pasó mucho tiempo antes de que Pablo viviera la experiencia que vivió. Le dio a Pablo una referencia para tener la actitud correcta frente a lo que vería. ¿Amén o no amén? Lo cierto es que David se expresa delante de Dios y de repente ve personas que comienzan a entrar por el umbral de la cueva. Era tan famoso que la gente lo conocía en todas partes, así que no habrá faltado quien le haya dicho a su familia que David estaba refugiado en una cueva. Y comenzó a llegar primero el padre de David, su familia, sus hermanos, toda la gente de la casa de su padre. Miren lo que dice el libro de Samuel, capítulo 22. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vino toda la casa de su padre, toda su familia, y se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los de amargura, los que tenían amargura de espíritu, en aquella pequeña cueva llamada Adulam. Cerca de 400 personas. Ellos se enteraron que había un líder, ¿sí?, que estaba huyendo de Saúl. Ellos estaban esperando que alguien se levantara para defender su causa contra Saúl. Saúl, después que se fue el espíritu de Jehová de él comenzó a llevar una gestión de mal en peor. De hecho, hay muchos eruditos bíblicos que estiman que estos endeudados estaban endeudados porque Saúl comenzó a subir vertiginosamente el impuesto, el tributo que le pedía al pueblo, por lo que mucha gente tuvo que endeudarse para pagar tributo, y esto despertó de mucho descontento en medio del pueblo. Así que cuando se enteraron que David ahora no estaba a favor de Saúl, sino que estaba en contra, era un guerrero con suficiente fama y valor como para enfrentarse al rey, comenzó a armarse una especie de guerrilla y se refugiaron en aquella cueva junto con David. Miren qué interesante. David venía de un problema de depresión, venía con bastante amargura, estaba triste por lo que estaba pasando. Yo asumo que él oraba y de momento se quedaba viendo con detalle la espada de Goliat que le había dado aquel sacerdote, recordando aquellas hazañas, porque muchas veces cuando nosotros enfrentamos procesos y situaciones que son producto de decisiones que tomamos, no podemos evitar recordar lo que pasó, ¿sí o no? Y comenzar a preguntarnos, pero ¿y qué tal si no fuera hecho esto? ¿Sí? ¿Qué tal si no fuera vendido esto? ¿Qué tal si no me fuera metido en este problema? ¿Y qué tal si no fuera dicho nada? ¿Qué tal si no fuera salido? ¿Qué tal si no fuera viajado? No sé. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen? Empieza la nostalgia a hacer estragos y a destruir las expectativas que teníamos, y comienza eso a generar amargura y frustración. En ese momento llega aquel montón de gente más cargada que David. No había nadie que pudiera ayudarlo, que estuviera, digamos, en una estación o en una situación emocional un poco más fuerte para hablar con él, sino que la mayoría venía con problemas como los de él, y quizás en su propia perspectiva hasta mayores. ¿Sí me sigue? Así que David los comienza a reunir allí, pero la Biblia dice: y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. David viene de huir solo, de dejar el ejército del palacio y del reino. Ahora estaba en una cueva llorando por lo que había pasado, y de repente apareció un ejército, una pequeña guerrilla de 400 hombres, ninguno con el perfil de un guerrero, pero se parecía mucho al caso de él, porque él no tenía el perfil de un hombre de guerra, y sin embargo Dios lo miró, porque Dios mira lo que está dentro. Amén o no amén.
Detrás de la coraza del endeudado, detrás de la coraza de la amargura, del afligido, Dios mira lo que está dentro, ¿sabes? Y de repente tú ahora mismo cuando te vean al espejo, es tanta la armadura que tienes para protegerte que no puedes mirar el potencial que ya Dios vio dentro de ti. Y Él comienza a ejercer presión y presión y presión para explotar el potencial que hay dentro de ti. Y tú estás cada vez quejándote un poco más por lo que está pasando y por lo que te está arropando. Pero Dios solamente quiere explotar lo que hay dentro de ti, porque Él te ama, Él sabe para qué te creó, y Él dice: para este tiempo te he creado y para este día te llamé. Amén o no amén. Eres mi ungido. Me llama la atención que David no se hizo uno de ellos, sino que se hizo jefe de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que David fue su influencer. Aquí quien marcaba la pauta de cómo nos vamos a sentir de ahora en adelante, no iban a ser ellos, sino David. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Estos endeudados, afligidos y amargados, porque así lo llama la Biblia cuando entraron a Adulam, ahora estaban subordinados a David. Y qué interesante lo que ocurre después. Mira lo que dice David al respecto de esto. En el Salmo 57, David habla de lo que vivió dentro de la cueva. Y él dice: mi vida está entre leones, dice él en su oración. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Mire esto: mi vida está entre leones. Y se refería a gente que literalmente estaba uno a otro comiéndose las carnes. Venían con problemas fuertes de depresión, de angustia. Así que ellos estaban maldiciendo a Saúl, al ejército, al cobrador de impuestos, quizá al familiar que le hizo algo malo, a la situación del país, al precio del dólar, a la tasa de cambio, a la guerra en Ucrania, a Putin, a Biden, no sé a quién estaban maldiciendo, pero parecían leones comiéndose los unos a otros, llenos de queja. Y David dice: entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas. Imagínense cómo hablaba esta gente. Tenía un lenguaje bastante fuerte y pesado, ¿sí o no? Que literalmente mataban con sus palabras. Y su lengua es espada aguda, decía David. Era gente terrible. Pero ¿qué ocurre dentro de Adulam? Y aquí es donde comienza a actuar aquella bendición de Dios. Mire la oración que hace David en el interior de aquella cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Diga conmigo: delante de él. No delante de las redes sociales, no en el estado de WhatsApp, no en el muro del Facebook, no en la historia de Instagram. Diga conmigo: delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, diga conmigo: dentro de mí. Fue el lugar donde él guardó la palabra de aquellos hombres. Cuando el espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, le dice David al Señor. En otras palabras: Señor, cuando yo estaba siendo afligido en mi espíritu, cuando yo estaba siendo atormentado por dentro por lo que me estaba pasando, tú conociste, tú sabías mi camino, sabías que yo andaba en el camino correcto y por eso guardaste silencio. David, mientras que le está verbalizando al Señor su angustia, él está recibiendo sanidad del corazón. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes llenarte si no te has vaciado primero. Sígueme, ¿sí me sigue? Tú no puedes llenarte si no te has vaciado primero. El Espíritu Santo no puede entrar y restaurarte si dentro de ti está lleno de la basura que escuchaste de aquel rey malvado y de aquel incircunciso, ¿sí? Si lo que está es lleno de recuerdos y nostalgia, entonces Él no puede entrar dentro de ti y comenzar a sanarte desde adentro. Porque David estaba roto por dentro. Literalmente él comenzó cuando vio aquel montón de gente que se comían la carne unos a otros. Yo me imagino a David diciendo: yo no puedo ser uno más del montón. Aquí hay que marcar la diferencia. Ellos necesitan a alguien que sane y que restaure. Pero ¿cómo puedo yo restaurar a alguien si yo estoy roto por dentro? Así que David comenzó a recoger los pedazos de su corazón, los pedazos de su alma que se habían roto, que se habían hecho pedazos, los pedazos de sueños que habían quedado en el camino, incluso su dignidad. Porque cuando David huyó del rey de Gat, él tuvo que fingir demencia, tuvo que hacerse pasar por loco. Dice la Biblia
que le destilaba saliva por la barba y comenzó a rayar las paredes para que pensaran que él era un tonto. Y como tonto lo terminaron echando de la tierra de los filisteos. Su dignidad se había pisoteado. Literalmente, toda la reputación de David la habían escupido delante de él mismo. Y él no había poder hecho nada para cambiarlo. ¿Sí me está siguiendo? Y él se encontró con esa realidad dentro de la cueva. Me gusta pensar que dentro de la cueva quizás, no sé, había como una especie de arroyo. En ese momento no existían los espejos. Me imagino a David agachándose y tomando el agua. Y cuando se aclararon las ondas del agua, él podía ver su rostro reflejado. Y se daba cuenta las marcas de tanto llorar, los ojos hinchados por lo que le estaba pasando. Y ya no veía aquel joven glorioso que se había puesto la armadura del rey que había derrotado al gigante. Ya no veía aquel muchacho que pastoreaba las ovejas con alegría y que tenía rizos hermosos. Tampoco veía el cuerno de aceite ungiéndose sobre su cabeza. Lo que veía eran los despojos de lo que alguna vez había sido famoso. Y así nos pasa mucho de nosotros. Te paras todas las mañanas, te vas a cepillar el espejo, recuerdas que no ha cambiado nada, que la situación sigue exactamente igual, y lo que ves en el espejo son los despojos de lo que antes era. Pero el Señor quiere decirte algo: no te preocupes, la cueva de Adulam es solo circunstancial. Él tiene que quebrarte, tiene que morir para que no pueda matarte. Mira, no podrán romperte si ya fuiste roto. ¿Me estás siguiendo? No te pueden matar si ya estás muerto. Literalmente David lo que veía en el reflejo era un hombre muerto. Ya su cabeza tenía precio. Y mira esto. ¿Y por qué Adulam es tan importante en nuestra vida? Porque esos hombres, esos 400 que después se convirtieron en 600, más adelante la Biblia no los llama más nunca amargados, afligidos o endeudados. Son recordados como los valientes de David o los valientes de Israel. El libro de Segunda de Crónicas relata y dice que los valientes de David eran feroces como leones y rápidos como gacelas. Dicen que eran diestros en la lanza, en la espada y en el escudo. Y habla de uno por uno de ellos. Dice que uno solo mató 800 personas con la punta de una lanza. Esta gente venía de tener conflictos mentales. Dentro de él había potencial. Tenía héroes. ¿Sí me sigue? Tenía héroes en potencia. Y David, que decidió cambiar su historia, hacer las cosas diferentes, comenzar a cantar dentro de la cueva, comenzar a escribirle prosa al Señor y poesía para dedicarla a Dios en oración antes que quejarse, comenzó a cambiar la historia de aquellos hombres que cuando entraron en Adulam, ellos se colocaron bajo la cobertura del manto profético que había sido liberado sobre David, y esa unción los había alcanzado a todos. Ya conmigo, la casa de mi padre. Dice la Biblia que todos los de la casa de su padre se refugiaron ahí con él. David se convirtió en casa de refugio. Por eso Adulam se traduce literalmente como refugio. Diga conmigo, David, o Adulam, perdón, es refugio. Era literalmente un manto de cobertura. Ahora David se secó las lágrimas, se levantó de aquel arroyo, recibió a su gente y comenzó a transformar los que tenía ahí. ¿Sí me sigue? Y mire, quizá él no sabía en qué iba a terminar eso con aquellos 400 hombres con los que empezó. Quizá había mucha gente conflictiva, gente que no se subordinaba. Pero amar a la gente, cumplir el propósito de Dios, enfocarse en hacer lo que Dios le dijo que hiciera, terminó transformando uno a uno cada vida de los que estaban ahí con él, al punto que David, ellos entraron a Adulam como afligidos y como cobardes, y salieron de ahí convertidos en guerreros armados. De ahí en adelante lo que tú vas a ver es una constante lucha de David, y victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, con el mismo equipo y con el mismo grupo que hoy la sociedad denuncia como endeudado, la sociedad lo denuncia como amargado y como afligido. Pero en Adulam recibieron un impacto que los transformó y hizo un cambio. ¿Sí me está siguiendo? Dale un aplauso al Señor si lo cree. Y sabe, el Señor últimamente nos ha estado inquietando muchísimo. Yo creo que tú veas al que está a tu lado. Ve al que está a tu lado.
Y al que está del otro lado, velo también. Estás viendo, escucha esto. Y quiero que, esto no es para emocionarte, hermano. Yo te estoy compartiendo algo que el Señor me ha venido ministrando a mí. Y saben, he entendido por qué la fe es firmeza. La fe no es simplemente creer, es estar firme aun cuando sientes que el mundo se te viene encima, parado en la roca que es su palabra. A pesar de lo que el mundo dice, a pesar del ruido de la sociedad, a pesar del frío de la caverna, a pesar de la oscuridad en la cueva, a pesar de la humedad dentro de la cueva, a pesar del olor a polvo, yo me mantengo firme en lo que Dios dijo. ¿Saben? Y por mucho tiempo estuvimos orando: Señor, trae ideas innovadoras y trae gente así, trae esto y trae lo otro. Pero tú estás viendo, acabas de ver a un futuro empresario exitoso del reino. Acabas de ver a un pastor, a un misionero, a un apóstol, a un profeta. ¿Sabes? Lo que Dios va a hacer contigo después de Adulam no va a permitir que nadie reconozca lo que tú eras antes. ¿Sí me estás siguiendo? Porque tú no serás recordado por lo que vives hoy, pero lo que vives hoy va a definir por qué serás recordado. Levanta tu mano y da gloria a Dios. Lo que estás viviendo hoy define el tratamiento y la dureza del material de que está hecho. Por eso estás viviendo un tiempo de Adulam. Necesitas ser quebrado porque ya no podrán matarte si estás muerto. ¿Me sigue o no me sigue? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. El Salmo 142 dice cosas maravillosas con las que David se expresó. Mira esto. Los afligidos viene de la palabra mazok, que significa lugar estrecho, confinamiento o incapacidad. Me identifico mucho con esto, hermano, porque cuando hay situaciones que se escapan de nuestras manos, que sentimos que no podemos con ellas, literalmente es como que estuviéramos en un lugar estrecho que comienza a generar opresión. No sé si me sigue. Cuando una persona claustrofóbica entra en un lugar completamente cerrado, él siente como que si las paredes comenzaran a angostarse, ¿saben? Como que si el techo se le viniera encima. Y literalmente como que si tuviera el peso de la sala encima de él. Siente una presión, ¿sí? ¿Me sigue o no me sigue? Eso es estrechez. Diga conmigo, estrechez. Y la palabra afligido se traduce literalmente como estrechez. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas y las cosas no nos salen bien, nuestra mente se vuelve cada vez más estrecha. Y cuando se vuelve mi mente y mi visión más estrecha, entonces tengo menos posibilidades. No sé si me está siguiendo. No es lo mismo cuando tengo una amplia cosmovisión en fe de lo que puedo hacer, de lo que puede pasar, que cuando yo estoy anclado de una sola expectativa y cuando las cosas no salen así termino frustrado. No sé si me está siguiendo. Cuando mi mente se ha estrechado, literalmente comienzo a agarrarme con fuerza de lo que sueño que podría ser. Y hay mucha gente que termina viviendo abrazado en ese sueño. Y Dios tiene promesas de reino para él, pero no se han atrevido a soltarlo porque su mente es estrecha. No sé si me está siguiendo. Han estado afligidos de espíritu durante mucho tiempo. Y esa era la condición de muchos de los que estaban dentro de la cueva, que recibieron literalmente una explosión de unción de parte de David. El propósito en David los alcanzó y derribó las paredes de aquella sala estrecha que los hacía sentirse claustrofóbicos. Y lo que hoy era una cárcel, mañana se convirtieron en campos abiertos de libertad para la expresión del propósito de Dios. Amén o no amén. La palabra endeudados. La palabra endeudado es la misma palabra que se usaba para hablar de una persona que dirige a otros pero para ser descarrilados. Es decir, que dirige a las personas con premeditación para desviarlos del camino. ¿Me sigue? A veces este tema de las deudas no es solamente dinero, ¿saben? La palabra paz en hebreo tiene que ver con no deberle nada a nadie, en todos los sentidos. Con no deber honra, ¿sí? Con no deber honor, con no deber dinero. ¿Me está siguiendo? Había una costumbre para el momento. Ellos cada 7 años celebraban una fiesta en la que las deudas de los endeudados, valga la redundancia, eran perdonadas. Así que la gente cuando quedaba endeudada, lo que iba era que iban a casa de alguna familia acaudalada a fin de servirles durante ese periodo de tiempo, para que cuando terminaran esos 7 años viniera ese año sabático, ¿sí? Y en ese año sabático esta persona los remuneraba y se iban ahora libres de deuda a sus casas y podían comenzar de nuevo. Esta gente se jugó esa oportunidad
cuando decidió meterse en la cueva a seguir a David. ¿Y saben por qué? Porque cuando Dios desata sobre ti un propósito, hermano, comienza un brillo que es imposible de esconder. Si tú estás en un lugar oscuro y enciendes una luz, no importa lo pequeña que sea, va a ser imposible de esconderla. Todo el que la vea la va a reconocer. Y eso es lo que pasaba con David. El propósito y la unción que el profeta había liberado sobre él, que parecía que había desatado todo ese conflicto, se había convertido en una luz tan fuerte que liberaba a todos los que estuvieran cerca de él y terminaba disipando su oscuridad y su tiniebla. ¿Me está siguiendo? Por eso ellos se atrevieron a su oportunidad de que su deuda fuera saldada, la dejaron a un lado y dijeron: no, yo no quiero seguir viviendo ahora endeudado y como esclavo. Yo quiero seguir a este hombre porque hay una oportunidad de algo diferente, porque Dios está con él, porque el favor de Dios está con él. ¿Sí me está siguiendo? Todo se comienza a mover cuando hay un hombre de Dios que decide caminar y andar en el propósito. Y no solamente en contra, sino a favor. ¿Sí me sigue? Hay gente que está en la misma visión que tú y van a caminar contigo y te van a tomar la mano y te van a ayudar a seguir adelante. Pero cuando tú sigues la corriente de Dios, vas a estar en contra de la corriente del mundo. Así que va a venir mucha gente en tu contra y tienes que prepararte para eso. Porque lo que va a pasar después de Adulán no es que vas a tener el trono y lo van a entregar en tus manos, es que vas a tener más oposición. Pero ¿qué pasa? Que antes estabas solo y ahora Dios te ha capacitado para que lideres un grupo. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Así que él comenzó a trabajar en los problemas de ellos. El Señor me ministraba esto, hermano, y me hacía ver cómo esos 400 que nadie hubiese visto en su momento, que nadie le iba a prestar atención nunca, terminaron transformándose en gente tan importante. El Señor me ministraba: imagina lo que yo haré con esas personas que se reúnen todos los días en esa congregación y que quizás nadie le ha prestado atención, que vienen afligidos, que vienen endeudados, que vienen con situaciones y que vienen amargados. Diles que lo que yo tengo preparado para ellos es inimaginable y su estado postrero será mucho mejor que el primero. Levanta tu mano si crees eso. Todo, escucha esto, hermano. Todo lo que necesita la visión para avanzar está aquí. Todo el recurso para crecer está aquí. No se trata de orar para que llegue alguien nuevo con una idea revolucionaria. Se trata de formarte. ¿Sí me sigue? De que haya presión, de que pases un momento por Adulán y recibas la influencia del Eterno dentro de la casa del Padre, para que comience a expresar el potencial que hay dentro de ti. Porque el empresario que necesitamos está dentro de ti. La mano generosa que necesitamos está dentro de ti. El que va a obrar en sanidad y milagro está dentro de ti. La voz profética está dentro de ti. El nuevo cantante, el nuevo empresario, el guerrero. Levanta tu mano si lo crees. El que va a predicar a las almas, el misionero, el que va a ganar delincuentes en la calle, él está dentro de ti. Si tú viniste aquí hoy, es porque tú has recibido la marca de Dios para transformarte. Ya no te van a recordar como el mundo te etiquetó, como el pobrecito, porque mira lo que era y mira los despojos que ahora es. No vas a ser recordado como eso. No te preocupes por el vituperio de ahora. A Jesús lo vituperaron, pero mientras la gente estaba celebrando la muerte de Jesús en la cruz, Él había descendido a las profundidades del infierno y había arrebatado la llave del infierno y de la muerte y había vencido lo invencible para que tú venzas hoy. ¿Sí me sigues? Él hizo lo imposible para que tú hoy puedas heredar lo que Él dijo que eras. El versículo 7 me ministraba muchísimo. David decía: saca mi alma de la cárcel para que te alabe mi nombre. Un hombre que parece que adoraba por todo y que cantaba en todo. Me imagino que se encontró en ese momento. Yo creo a David, cuando se arrojó en la cueva, habrá pensado que de repente todo el lugar se iba a llenar de una presencia hermosa de Dios y que Dios lo iba a redarguir. Y cuando comenzó a orar sintió que no estaba pasando nada, que quizá no había escalofríos, no sé si me sigue, que nada se estremecía, que las piernas no se movían, que no había cosquillitas, no hablaba en lengua, no sé. Y él decía: Señor, saca mi alma de la cárcel, tengo tanta aflicción que no puedo alabarte con libertad. Y esto es lo que recuerda Pablo. Se dice, mire, que el Salmo 142 se escribió simultáneo al Salmo 57.
Un salmo es un masquil de David. Masquil son instrucciones, ¿sí? El Salmo 142 son instrucciones de David para salir de periodos de estación como Adulam. Pero el Salmo 57 es un mictán. Es un mictán de David, que es una joya, una expresión poética de David poderosa para alabar a Dios. Y ahora vamos a ver lo que pasó dentro de esa cueva. Pero David dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, porque tú me serás propicio. Dile que a tu lado: el Señor me será propicio. Dile de nuevo: el Señor me será propicio. Ahora, la palabra propicio es la palabra gamal, que significa como madurar y destetar. Y comencé a comprender lo que estaba ocurriendo en aquel Adulam. ¿Saben? Cuando nosotros tuvimos el primer niño, yo le señalo por allá, no está por allá, está por allá. Cuando tuvimos el primer niño, Miguel Ángel, la experiencia de la lactancia materna, bueno, siempre, creo yo, es hermosa para una mujer, ¿no? El tema de... es como un milagro orgánico y biológico, porque ahí se vuelve dulce, salada, amarga, ácida, simple, para que el niño se vaya adaptando a los cambios de sabor. Yo no sé qué le pasó al mío, porque no come de todo. Pero en fin, cuando él se enferma, literalmente se vuelve el medicamento que lo sana. Se vuelve analgésico, se vuelve antibiótico, se vuelve expectorante, no sé, antiflatulento, de todo. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Antiflatulento o más flatulento? Depende de la madre. El punto de todas estas es que uno de los procesos más difíciles, o de las etapas más difíciles que enfrentamos, iniciando con Miguel, con el niño mayor, fue el destete de Miguel. Fue destetarlo. ¿Saben? Primero por el vínculo emocional que existía entre él y la mamá. ¿Saben? Que verlo llorar. Y saben que la mujer tiene esa cosa que cuando el niño llora, entonces enseguida comienza el seno como a llenarse. Incluso comienza hasta a botarse y le moja la ropa y todo el tema, ¿no? Esas cosas comienzan a pasar y es como difícil no ceder ante esa emoción. ¿Sabes? Yo antes podía estar donde fuera, escuchaba gritos y no prestaba atención a nada pero ahora donde yo esté puede haber bulla, pero yo escucho el grito de uno de mis hijos y créanme que enseguida el oído se me estremece, ¿sí? Porque hay un vínculo que va más allá de lo tangible. No sé si me siguen. Así que esa etapa de destete fue demasiado traumática para ellos dos. Yo tuve que llevarme al niño a otro cuarto para que no durmiera cerca de ella, ¿sí? Me lo llevé a otro cuarto. Ella probó con todo, se echó ajo allí, se echó cosas que sabían mal, pero no le importaba nada. Él solamente quería que su mamá lo amamantara. ¿Sí me sigue? Así que yo tuve que llevarme al otro cuarto y soportar que llorara amargamente. Y eso, literalmente tú sientes que el corazón te lo arrugan, ¿saben? Te lo presionan. No es fácil ver a un hijo tuyo que llora amargamente y hacer como que si no está pasando nada. ¿Me sigue o no me sigue? Así que él lloraba porque él no entendía lo que estaba pasando, pero era necesario. Él necesitaba vivir un cambio de etapa. No puede llegar a los 8 años y seguir pegado al pecho de la madre. Él tiene que evolucionar. ¿Sí me sigue? Él tiene que crecer. Y crecer está mal. Crecer es necesario, crecer es bueno. Madurar es necesario. Si yo no maduro, no voy a tener el carácter para soportar lo que viene. David ya tenía una palabra profética sobre él. Lo que él no sabía es que el conflicto que se desató después era el plan de Dios, el laboratorio de Dios, en el que sería gestando el carácter que él tenía que tener para poder cargar la pesada corona, que sería esa corona de Israel. Cuando David comenzó a reinar, se unificaron las naciones. Se convirtió en el ejército más poderoso del mundo conocido de la época. Hizo construcciones majestuosas. Y todo el mundo, simplemente por reconocer su honra, terminó dándole tributos a David. El mundo se sentía en deuda con él. ¿Me está siguiendo? Si David no fuera sido formado para madurar el carácter, no fuera tenido el carácter necesario para soportar esto, se fuera vuelto un tirano, invasor, un emperador, una persona que se alabara a sí mismo. ¿Sí me está siguiendo? Pero como David fue triturado, literalmente su ego y su naturaleza fue hecha a pedazos. Ya no había nada que reconstruir, nada que adorar. Todo lo que la gente veía en David era lo que quedaba de él. ¿Y sabe qué quedaba de él? La gracia de Dios y el favor de Dios operando en David. Por eso él siempre con humildad se acercaba a Dios. Por eso él adoraba y él decía: prefiero un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Ya no quedaba de él nada que salvar de su vieja carne. Todo se había muerto en el proceso. Necesitaba ser destetado en Adulam. Por eso él decía: Dios me será propicio. Dios será conmigo, me va a destetar.
Y en ese proceso recuerdo que entonces ella dormía por allá y yo tenía que dormir por otro lado con el niño. Y eso fue un llanto de él como por 3 días. 3 días fue. Y en 3 días, listo. Fue difícil, fue duro, quizás no lo entendía. Yo me imagino que él habrá imaginado, habrá pensado, qué crueles son. Pero ¿qué le cuesta a mi mamá si ni siquiera tiene que pagar por eso? Simplemente me pone el pecho en la boca y listo. Pero él necesitaba pasar a la siguiente etapa. Como yo lo amo, yo puedo ver lo que él no ve. Yo quiero que él se convierta en el hombre para el que nació para convertirse. Entonces yo necesito que en él haya transiciones. Y para que haya transición y pase a la siguiente etapa, hay que quebrar de momento su voluntad. ¿Me sigue o no me sigue? Porque él no está listo, escuche esto, a su edad, no está listo para decidir exactamente qué es lo que quiere. No tiene una cosmovisión completa. ¿Me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Aún no está listo para eso. Mi trabajo es hacer el que Dios hizo con Adán en el huerto. Edén era una tierra de deleite. El Señor estableció límites en un huerto para que Adán se desenvolviera dentro de los límites. Mi trabajo con él es, sí, es bueno que te sientas hijo, pero tienes que desarrollarte dentro de estos límites. De otra manera no va a alcanzar a tener el carácter para poder manejar lo que Dios puso dentro de él. Pablo decía, en tanto el heredero es niño, no hay diferencia entre él y el esclavo, aunque él es dueño de todo, porque siempre depende de un tutor. Y la transición de niño a joven y de joven a adulto, o de niño a adulto, como usted lo quiera ver, son dolorosas. Uno comienza a recordar cuando lo único que te preocupaba era jugar, o que pasaran la comiquita que querías en el horario preferido, ¿sí o no? Yo por lo menos llegaba del colegio, me quitaba el uniforme y tenía un televisor de esos que se mueven así, ¿saben? Por un lado. Y poníamos Televen y empezábamos a ver Dragon Ball. Eran 30 minutos de felicidad todos los días, de lunes a viernes. Y eran 30 minutos con comerciales. Entonces cada vez que pasaba una propaganda y en el mejor momento de la pelea en Dragon Ball, terminaba. Yo odiaba la canción del fin de Dragon Ball. Dígame cuando pasaba un viernes y tenías que esperar que pasara sábado y domingo para que llegara el lunes y poderlo ver. Y si se me ocurría la brillante idea de portarme mal, entonces mi mamá me apagaba el televisor. Señor, reprenda al diablo. Y podía ver eso quizá como una acción cruel, pero ya necesitaba formarme. Y hoy día agradezco muchos de esos cambios que en momentos vi severos. Eso te le va a parecer un cliché. Ay, sí, vas a venir a decir que agradeces todo el palo que te dieron. Bueno, quizá hay cosas que fueron de más, no fueron tan necesarias. Pero en fin, aquí estoy hablándoles a ustedes de lo importante de que haya Dulán en mi vida, de lo importante de que haya corrección, de que entiendo en Dios que necesita quebrarme a veces para trascender a la siguiente etapa. Tengo que renunciar a lo que dejé atrás, vaciarme de lo que he guardado para poder recibir lo nuevo. Y si algo aprendemos de David, denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Si algo aprendemos de David, es que David, mientras que se vaciaba en Dios, se iba restaurando por dentro. Él oraba al Señor y el Señor lo iba sanando adentro. Y para cuando terminaba cada oración y cada salmo, después que David te lleva por una montaña rusa emocional, de frustración, no lo sé, termina casi que reposándote delicadamente, sin peso alguno, en una sensación de confort, de paz, de quietud, de tranquilidad, en la que literalmente sientes que ya no estás caminando por ti, sino que el Padre te lleva en sus brazos. Y es hermoso cuando lees eso en un salmo, después de la intensidad con la que, digamos, un tren embiste a alguien que se le atraviesa. Ahora David llega y te reposa suavemente en los brazos del Padre, con la confianza de saber que Él pelea por ti. Diga conmigo, Él me será propicio. Dile, Él me será propicio. Y sabes, esta etapa que estás viviendo quizás sea un rompimiento, quizás sea un destete. Sí, te va a doler, te va a costar, pero no te preocupes, va a tardar un par de días. Lo que vas a ver después hará que todo esto haya valido la pena. Te vas a acordar de mí y vas a acordar de lo que Dios te está diciendo hoy. Yo no sé qué le preguntaste tú anoche al Señor, pero el Señor quiere que sepas que no te preocupes por lo que está viviendo. El Señor te dice, mira, imagínate que vas en la parte de atrás de un carro. Preocúpate por llegar a donde vas. Yo me encargo del camino. Yo manejo, tú predicas. ¿Sí me sigues? Cuando abras los ojos estarás en casa. Amén o no amén. Dale un aplauso al Señor.
¿Saben? Escuchaba una historia que contaba Dante. Dice Dante, es un hombre de Dios. Y él decía que en una oportunidad va a hacer una gira a México y se monta en un helicóptero. Y mientras van pasando por una ciudad, hay unos disparos. Sí, escuchan unos disparos. Ellos en el helicóptero escuchan los disparos abajo. Y el que va pilotando el avión, el helicóptero, perdón, habla por los auriculares, no sé, esa comunicación que tienen dentro del helicóptero, de la cabina. Y le dice que es un enfrentamiento entre narcos, ¿sí? Pero que a ellos no le va a pasar nada. Él se pone nervioso junto con el pastor que iba de su comitiva y todos se asustan. Así que él le dice, pero háblame claro qué va a pasar, qué no va a pasar, qué tenemos que hacer. No se preocupe. Entonces el hombre le dice algo así como que, relájate, pastor. Claro, en esos términos mexicanos, y Dante lo cuenta, que todo lo que él dice da risa. Él le dice algo así como que, relájate un poco, pastor. No te preocupes, encárgate tú de predicar y yo me encargo de volar. Cierra los ojos, no escuches nada, que cuando los abras ya estarás en casa. Y a mí eso me ministró muchísimo, ¿saben? Yo sentía literalmente como que Dios me decía, ocúpate del servicio, ocúpate del ministerio, que de volar me encargo yo. No te preocupes por dónde va o lo que escuchas o el ruido que hay alrededor. Yo pongo el destino, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Sí me entiendes? Cuando abras los ojos, ya vas a estar en casa. Cuando abras los ojos, estarás en casa. Y ya para cerrar, quiero que vayas conmigo. Todos los que tienen Biblia, sacan tus Biblias. Quiero que leamos juntos el Salmo 57. El Salmo 57 es el Mictán de David, es el cántico que David hizo en la cueva. Una de sus mejores producciones musicales, uno de los mejores discos de David. Nunca ganó un Billboard, no ganó un Grammy, tampoco fue nombrado compositor del año. Pero créanme que esto logra en tu vida mucha más transformación que todos los discos de Ricardo Arjona juntos, ¿sí? Que cualquier cosa que diga Bad Bunny. Salmo 57. Voy a leer para ustedes, pero quisiera que tú vayas siguiendo la lectura, o bien en el televisor, si se puede, o en tu teléfono, en tu Biblia. Quiero que lo leas y lo interiorices, ¿sí? Quiero que lo leas y lo interiorices, te identifiques con cada palabra. Yo estoy seguro que hay muchas cosas de las que él dice con las que te vas a identificar. Y comienza, yo sé que el Espíritu Santo hoy va a comenzar a sanar tu corazón, ¿sí? Va a comenzar a restaurar esas viejas heridas. Te va a ayudar a sacar esa basura emocional para que Él pueda restaurar todo desde adentro de nuevo. ¿Me está siguiendo o no? ¿Sí? Así que léelo, interiorízalo en el nombre de Jesús. Leo para ti. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me amparé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará de los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ahora tu Biblia dice por ahí Selah, ¿sí? A ver, levanta la mano los que le dice eso a la Biblia, Selah. Selah es una palabra interesante, ¿saben? Selah ha sido traducido de muchas formas, pero literalmente es como quedarte quieto. Es como que si David fuera escrito una partitura. Eso es un cántico. Es como que si fuera hecho una partitura y ahí colocó un silencio. Un silencio, no sé, de 4 compases, de 6 compases. Pero ¿sabes para qué es ese silencio? Porque él está literalmente sacando la basura de dentro. Ahora, este Selah indica: haz silencio, calla, no te muevas y medita. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Sí me está siguiendo? Este Selah es una pausa entre el ruido que generan tus quejas, entre el ruido que genera el conflicto, la situación difícil que estás viviendo. O quizás estás escuchando los pedazos de tu corazón roto cayendo al piso y triturarse en 1000 pedazos. Y tú dices, esta situación es imposible de solventar o de enmendar. El Señor te dice, Selah por un momento. Ya me expresaste, ahora silencio, aguarda un momento. Cierra tus ojos, medita, introspecciona y reflexiona. Deja que yo comience a sanar ahora de dentro hacia afuera. Saca toda esa basura emocional y déjame hallar un corazón presto para sanar y para restaurar. Amén o no amén. Y sigue diciendo,
Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan flamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua es espada aguda. Exaltado seas. Mira esto. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. No parece que haya razones para agradecer o para exaltar a Dios. Él está hablando de que tiene su corazón vuelto a pedazos. Pero llega a este punto y después que medita, que hace esta pausa, él dice: exaltado sea Dios sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Él reconoce la grandeza de Dios a pesar de las circunstancias que está viviendo. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. Aquí está revelando todas las trampas que han puesto para él, pero mira lo que dice: y en medio de él han caído ellos mismos. Aquí ya el Señor comenzó a sanar. Y mira como una mente estrecha, que solo veía angustia y problemas, ahora se da cuenta que las trampas que habían puesto para él habían servido para sus enemigos. La situación que había visto como algo difícil ahora operaba a su favor. Y David de nuevo escribe: Selah. Un momento, pausa. Y comienza a pensar y a meditar. Y recuerda cómo aquella situación difícil, cómo aquel llanto amargo te llevó al destete, para que pudieras trascender a la siguiente etapa, para que pudieras madurar y crecer. Imagina que eso no fuera pasado, no tendrías el carácter para estar aquí hoy. Si tu vida no se fuera fracturado de esa forma, si no fueras tenido aquel impacto, quizás no fueras tomado la delicadeza de haber buscado a Dios. Si fueras sentido que todo lo tenías en control y en tus manos, si fueras seguido viviendo como que si eres un ser eterno, le fuera dado oportunidad a mirar arriba al que te provee todas las cosas. Si todo en lo que apostabas tu seguridad y donde te afirmabas, si eso no se fuera quebrado, ¿realmente estarías hoy pidiendo parante firme en la roca? Si lo que pasó no fuera sucedido, ¿hubieses volteado a mirar atrás a donde originó todo, a donde comenzó todo? Piensa por un momento en esa situación difícil. Ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa en esa situación difícil que te llevó a ese momento traumático. No para revivirlo, sino para entender todo lo que Dios hizo a través de eso. Dios lo usó para traerte aquí hoy y para decirte: hijo, yo te veo. No importa cuán oscuro te metas en la caverna más profunda, ahí yo te veo. Ahí que llegue lo que sea necesario. No importa la aflicción que tengas, no renuncies, no te rindas, no sueltes. Lo que voy a hacer contigo es mucho más grande de lo que imaginas. Va a superar tus expectativas, va a ser más grande de lo que has visto, de lo que has pensado, de lo que has imaginado. No te rindas. Si puedes seguir adelante, si puedes seguir avanzando, yo te formé y te creé para eso. Yo sé de qué estás hecho y tú estás hecho para soportar esto y más. No te rindas. Por un momento medita. Eso que pasó era necesario que pasara. Lo vas a agradecer. Créeme que lo vas a agradecer. Y sigue leyendo. Pronto está mi corazón. Quédate ahí donde está. Yo leo para ti. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Ahora ya sacó toda la basura emocional. Y él dice: ahora, Señor, mi corazón está listo. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Literalmente David le dijo: Señor, se renovó mi musa. Antes no hallaba inspiración. Sentía que estaba en una cárcel que no me dejaba componer, no me dejaba escribir. Pero ahora voy a trovarte salmos. Te cantaré cánticos. Voy a celebrar lo que has hecho en mí. No importa que cuando abra los ojos siga en esta cueva. Tú me trajiste aquí porque me amas. Y aquí donde estoy tú me ves. Y para mí es más importante que tú me veas. A lo que el mundo diga y el mundo reconozca. Mira lo que sigue diciendo. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré entre ti las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Dale un aplauso al Señor. Él se lo merece. Me gusta pensar en que David oraba y estaba componiendo aquella canción y decía: despiértate, alma mía, despierta, salterio y arpa. Y comenzó a escribir y
comenzó a escribir y decía: exaltado sea, Señor, entre las naciones, y sobre toda la tierra tu gloria. Y comenzó a ponerle melodía, y comenzó a ponerle melodía. Y mientras todos escuchaban en aquella cueva, las cosas retumbaban en la caverna, y todos comenzaron a escucharlo. Y comenzó a unirse uno, y comenzó a unirse otro, y otro que lloraba afligido comenzó a cantar también la canción. Y el papá de David comenzó a cantar la canción, y sus hermanos cantaban la canción, y las mujeres que habían cantado en la canción, y los guerreros cantaban la canción. Y lo que comenzó como una amargura y una aflicción terminó en una multitud de gente. Uno que sacó la basura y dejó que lo restaurara adentro hacia afuera, y ahora era jefe de ellos, líder de ellos. ¿Sí me sigue? No importa lo que te esté pasando, canta la canción. Canta la canción. Esa canción abrirá la cárcel que tenga que abrir. No te preocupes por eso. Haz lo tuyo, que Él se encarga de manejar. Déjalo que Él vuele. Haz lo tuyo. Amén o no amén. Canta la canción. No te preocupes por lo demás que pase. Él se hará cargo. Y en el futuro no te van a recordar como el afligido en la cueva de Adulán. Te recordarán como el valiente que aquella situación lo puso de frente con el propósito de Dios y se convirtió en lo que Dios dijo que sería. Él tiene la última palabra respecto a ti. No importa la etiqueta que el mundo le ha puesto, tú eres lo que Él dice. Ponte de pie, iglesia.